Buenas tardes, compañeros. Espero se encuentren bastante bien. Vamos a dar inicio con la clase de sistemas de riego. Habíamos estado viendo la presentación. ¿Qué era riego? Pues ya lo habíamos visto, es una actividad que consiste en aportar agua al suelo para que las plantas o vegetales tengan un suministro de agua que necesitan, favoreciendo así su crecimiento, ¿verdad? Teníamos que las fuentes de aguas podían ser ríos y arroyos, pozos, precipitación pluvial. Normalmente conocemos como agua verde a estas fuentes de agua. Tenemos los factores a considerar, que eran los hidráulicos y los agronómicos. Los hidráulicos nos referíamos a todos los sistemas de presión de agua, donde nosotros utilizamos el agua para su movilización. Y los agronómicos son todos los factores específicos del cultivo. En el caso de los hidráulicos podemos tomar en cuenta la calidad del agua, podemos tomar en cuenta la maquinaria para movilizar el agua y regar, ¿verdad? Entonces todos los sistemas a considerar pues son un factor hidráulico, ¿verdad? En el caso de los agronómicos pues son todas las necesidades que la planta tiene relacionadas al sistema de cultivo. Y específicamente son de sus requerimientos ambientales. Teníamos aquí en equipos hidráulicos una bomba de presión o caudal. Pues una bomba de presión o de caudal son los motores de succión y que pues movilizan el agua por medio de un caudal. El caudal ya decimos que es la cantidad de litros por segundo que se tiene en un paso, ¿verdad? O en un área en específica. Y lo hacemos por medio del aforo. En el caso de los filtros ya habíamos hablado que es una actividad física, el hecho de separar del agua las materias orgánicas y sólidos que se encuentran dentro de ella, ¿verdad? Y para eso utilizamos los filtros. Es uno de los equipos hidráulicos más utilizados. De esta manera nosotros separamos las materias orgánicas y las arenas que puedan ir dentro del agua, y esto pues permite darle una calidad al agua para poderse utilizar en los sistemas de riego que vamos a utilizar. También está el tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento es el área específica a donde llevamos ya el agua filtrada para utilizarse, y siempre junto con el tanque de almacenamiento está seguido el área de mezcla, ¿verdad? Donde nosotros ya hacemos pasar el agua y le adherimos todas las sustancias que pudiéramos nosotros utilizar en el fertirriego, por ejemplo, o específicamente en el fertirriego, ¿verdad? Porque ahí nosotros vamos a aplicar algunas otras situaciones. También podríamos utilizar algunos agroquímicos, como por ejemplo podrían ser los fungicidas al suelo. También podríamos asperjar algunos otros pesticidas, pero realmente el daño que nosotros realizamos al suelo lo hacemos definitivamente con el uso de pesticidas sintéticos, puesto que de una vez eliminamos a los organismos positivos o buenos, ¿verdad?, que nos apoyan en la calidad del suelo. Entonces se recomienda solamente si es necesario el poder suministrar
un fertilizante, si así se necesita en los exámenes de suelos, ¿verdad? Podemos ver cuáles son los requerimientos o cuáles son las cantidades que el suelo tiene de los elementos y lo hacemos una comparación con los requerimientos del cultivo que nosotros estamos manejando y ahí podemos determinar qué nos hace falta por aplicar y pues podemos aplicar una fórmula específica para complementar los nutrientes del suelo. También teníamos la tubería de PVC o poliducto principal o secundaria, por donde nosotros vamos a hacer movilizar el agua en la parcela y las llaves de paso y los accesorios necesarios para que podamos controlar las presiones en el riego. El equipo, utilizamos inyectores, ¿verdad? Donde nosotros vamos a aplicar los fertilizantes y el agua como tal, a eso los conocemos como inyectores. Tenemos la cinta de riego o aspersores. Aquí va a depender ya del sistema que nosotros estemos manejando. Vamos a tener los manómetros y tensiómetros, que son indicadores de presión en los sistemas de agua que estamos utilizando, y el tensiómetro es un aparato que utilizamos en el suelo para conocer la tensión superficial del agua, ¿verdad? En nuestra parcela. Tenemos algunos factores agronómicos a tomar en cuenta. Vamos a comparar. Vamos a poner esta, la de Rick Swan, es más grande, pero ya me di cuenta que es la misma que estaba manejando la mayoría. Entonces tenemos acá que tenemos los sistemas agronómicos a tomar en cuenta dentro de nuestro sistema a utilizar. Y vamos a tener lo siento, compañeros, perdón. Entonces tenemos diferentes cuestiones agronómicas a tomar en cuenta. En la textura estábamos hablando del tipo de texturas que el suelo tiene. Dentro de estos estábamos hablando de la arcilla, estábamos hablando del limo y de las arenas. Estas son partículas de suelo que tienen diferentes tamaños. Las arcillas son partículas bastante pequeñas que se compactan demasiado y pues dejan un suelo que sin porosidad. Ya estaríamos entrando a lo que es la estructura. En el caso de las arenas, pues son partículas bastante grandes que pues permiten que el suelo tenga bastantes espacios vacíos entre sí, que pueden ayudarnos o pueden perjudicarnos en relación a la absorción del agua o el hecho de que que el agua no se pueda ver retenida y pues y que tengamos una absorción inmediata y no podamos aprovecharla para el sistema de riego en el caso de los suelos arenosos como los que están ya cerca del nivel del mar. Entonces la textura va a ser bastante importante en esto. Y la estructura, cuando hablamos de la estructura del suelo, estamos hablando de la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, de limo y de arcilla, ¿verdad? Que estábamos hablando que tienen diferentes tamaños. Entonces, la estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla, y cuando las partículas individuales se agrupan, toman el aspecto de las partículas mayores, y a esto nosotros le vamos a denominar agregados. Entonces, los agregados
son prácticamente esa textura del suelo que nosotros vamos a tener. Les voy a mostrar los tipos de textura que podríamos estar encontrando. Ven, estamos acá. La definición de la importancia de la estructura del suelo era que el suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Ya decíamos que la arena, limo y arcilla son los tamaños de partículas del suelo. Entonces, cuando estas partículas individuales ya se agrupan, toman el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. Es decir, los agregados del suelo ya son las áreas donde tenemos un tipo de suelo específico. Y estos agregados pueden ser en forma granular, como vemos acá en la imagen superior del lado izquierdo. Puede ser prismática cuando ya son los limos que se han unido. Y puede ser masiva cuando todo está bastante compactado. Y pues ustedes miran que ahí que no hay espacios. Pero también tenemos el grano suelto, la blocosa y la laminar. Entonces tenemos seis características de aglomeración en el suelo. Vamos a tener la granular, prismática, masiva, grano suelto, blocosa y laminar. Vemos ahí la filtración del agua en el suelo. En estos dos tipos, granular y grano suelto, va a ser una infiltración rápida dentro del suelo. El agua va a poder moverse dentro del suelo y también van a haber espacios para el viento, para que el aire pueda circular dentro de estas partículas. Recuerden ustedes que un suelo vivo va a tener organismos dentro, ¿verdad? Lombrices, bacterias y otro montón de microorganismos que necesitan de aire, ¿verdad? Para poder respirar y tener su desarrollo. Entonces, en el caso de esta conglomeración granular y grano suelto, va a ser la ideal, digámoslo así, para que nosotros podamos tener un buen desarrollo biológico dentro de nuestro suelo, es decir, un suelo vivo. Y bien ustedes, la relación con el agua permite que el agua se movilice dentro del suelo, y al haber movilización de agua dentro del suelo hay movilización de nutrientes, movilización de organismos, y van habiéndose espacios y porosidad para las raíces de las plantas. Entonces tenemos un mejor ambiente, por así decirlo, en estos conglomerados. También vamos a tener el moderado, que es una estructura moderada cuando tenemos aglomeraciones prismáticas y blocosas. Ustedes ven acá que siempre hay espacios determinantes ahí para que haya una filtración moderada del agua, que también permite una cierta aireación, pero no tanta como en el primer caso, sino que esta ya es media, ¿verdad? Ya vemos algunas dificultades ahí para la movilización del agua, para la infiltración, y tenemos sería una infiltración lenta o un suelo saturado, ¿verdad? O compactado. En este caso es una formación compactada, ¿verdad? En donde se puede tomar en cuenta como masiva cuando son los bloques completos de tierra que están así bastante saturados, están como compactados, es la palabra específica. Y tenemos la forma laminar, que también está compactado, pero que debido a que tiene espacios laminares, es decir, en forma de láminas, se acoplan entre sí. Entonces también es un suelo compactado. Entonces vemos ahí la importancia de que nosotros manejemos o tengamos nuestros suelos, ¿verdad? Aquí vamos a notar nosotros la diferencia en los suelos y los colores. Los colores tienen que ver mucho con
con la compactación del suelo y su estructura. Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta estas características del suelo. Dentro de un examen visual del suelo, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas características, porque según el tipo de suelo que nosotros tengamos, de esa manera va a ser la capacidad que tengamos de poder desarrollar un cultivo de la mejor calidad. Aquí es donde entra ya la idea de que nosotros no debemos en nuestro medio tener que darle vuelta al suelo, como picarlo y darle vuelta, ¿verdad? Porque cuando hacemos esto, nosotros estamos rompiendo la misma estructura del suelo, estamos eliminando la cobertura vegetal que le adhiere bastante protección al suelo y que es básica para que no tengamos nosotros escorrentía y que se lave el suelo rico en materia orgánica, sino que pues tenemos que elegir este tipo de suelos. Y aquí es donde nosotros hablamos de que es preferible el manejar un sistema de labranza mínima, porque la labranza del suelo viene de los países nórdicos, donde ellos tienen nevadas y tienen heladas bastante fuertes. Entonces ellos necesitan darle vuelta al suelo para que el sol caliente y también genere algunos procesos dentro del suelo mismo, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el hecho de labrar el suelo, pero en nuestro caso hemos notado que con nosotros tenemos excesos de agua o de lluvia, ¿verdad? Y tenemos inclinaciones bastante fuertes donde no tenemos nieve ni tenemos una razón específica para darle vuelta al suelo. Entonces nosotros lo que debemos hacer es mantener el suelo con cobertura vegetal y romper el suelo lo mínimo posible para que nosotros podamos cultivar, para que ustedes se puedan hacer una mejor idea, o para que ustedes tengan una mejor idea de la situación, es permítanme ustedes que me están escribiendo de dirección. Entonces, para que ustedes tengan una mejor idea de esto, es, por ejemplo, es una pregunta para ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ustedes se exponen al sol? Compañeros, ¿están conectados? ¿Me escuchan? Nos quemamos, Inge. Ajá, exactamente, nos quemamos. Entonces lo mismo sucede con el suelo. Cuando nosotros picamos y le damos vuelta al suelo, estamos quemando prácticamente todos los organismos y estamos causando un efecto un tanto negativo de nuestro suelo, porque estamos matando la materia, o sea, los organismos vivos los estamos matando con el exponerlos directamente al suelo, estamos dejando libre la materia orgánica, estamos eliminando la cobertura vegetal y por ende se va a incrementar la temperatura en nuestro suelo, y a la hora de incrementarse la temperatura en nuestro suelo se van a morir todos los organismos, los microorganismos que ahí se encuentran, y cuando llueva todo va a estar tan suave y libre que va a ser muy fácil que el agua que genere escorrentía en nuestra parcela pues lave toda la parte cultivable de nuestro suelo, ¿verdad? Que prácticamente permítanme, compañeros, es que dice que hay unas ovejas y unas cabras que están malas. Permítanme, ahorita les continuamos.
Pues sí, compañeros, disculpen. Entonces, nosotros buscamos que evitar o detener el agua prácticamente a una velocidad cero cuando llueve. Entonces, si nosotros tenemos parcelas con cierta inclinación y nosotros no tenemos cobertura vegetal, no tenemos una buena estructura dentro del suelo, no tenemos organismos vivos dentro del suelo, el suelo va a tender a compactarse. Y si nosotros hacemos estas actividades de preparación del suelo, como picarlo y darle vuelta al suelo, vamos a ayudar a la compactación, estamos rompiendo nosotros esa estructura y la estamos cambiando, la estamos dejando movida, ¿verdad? Porque hay muchos que hasta con piocha pues pican hasta romper todos los terrones y todas las estructuras que tenemos ahí de conglomerados, y estos quedan más dispuestos para que las primeras lluvias se lleven y arrastren con todo. Entonces, la tecnología agrícola actualmente nos lleva a que nosotros diseñemos sistemas de cultivos que tengan muy en cuenta la precipitación pluvial y el movimiento del agua en el suelo. Por ende, nosotros tenemos que tomar medidas como utilización de estructuras de conservación de suelos, donde vamos a utilizar estructuras vivas y estructuras muertas. Las estructuras vivas de conservación de suelo hacen referencia a que nosotros pongamos cultivos en curvas a nivel para que nosotros, cultivos en curvas a nivel y sembradas en tresbolío o en zigzag le llaman también. La idea aquí es de formar triángulos que eviten que el agua tenga el camino libre para correr en nuestra parcela. Entonces, sin importar la inclinación que nuestra parcela tenga, nosotros debemos tomar en cuenta el agua de lluvia realmente y los sistemas de riego que vamos a utilizar, porque si el sistema de riego nos causa escorrentía, va a ser contraproducente y vamos a tener problemas en nuestro sistema. Entonces, las recomendaciones para el día de hoy en un sistema productivo agrícola es que tomemos muy en cuenta la estructura de nuestro suelo, que tiene que tener alta cantidad de materia orgánica y organismos vivos, porque la vida y el proceso de desarrollo de ellos en el suelo nos van a ayudar a evitar que hayan patógenos dentro del suelo, nos van a ayudar a mantener una aireación y circulación de aire y agua dentro de las partículas de una buena estructura del suelo, nos van a permitir que las raíces puedan movilizarse. También otra cosa, que cuando nosotros tenemos cultivos perennes y venimos y hacemos esta acción de volteo del suelo, estamos dañando prácticamente la boca de las plantas, ¿verdad? Porque ellas por las raíces es que se alimentan. Entonces, cuando nosotros le damos vuelta al suelo para, por ejemplo, aplicar un fertilizante, o vamos a sembrar entre surco, cuando ya tenemos algún sistema perenne, como podrían ser frutales, por ejemplo, y venimos y picamos en medio de la calle, pues ahí nosotros estamos teniendo problema, porque estamos cortando o dañando directamente el área por la cual se alimenta nuestro sistema de cultivo. Entonces tenemos que ir tomando muy en cuenta eso, compañeros. El suelo es muy importante para nuestros sistemas de cultivo y para las cuestiones del sistema de riego, porque va a depender específicamente de la estructura. Nosotros podamos tener la lámina de riego que necesitamos y que podamos hacer un riego eficiente con estos sistemas. La recomendación, entonces, como les decía, era mantener siempre cobertura vegetal en el suelo para detener la velocidad
nosotros lo podemos hacer. Hay un sistema muy utilizado últimamente, pero que la gente no lo quiere adoptar. No tengo ni idea por qué no lo adoptan, pero este sistema se conoce como sistema de policultivos. Nosotros tenemos diferentes cultivos en diferentes estratos del suelo, y de esta manera nosotros podemos tener el control de la estructura y del agua que está llegando a nuestro sistema de cultivo. Esto más aplica para la tecnología secano, que la tecnología secano es el producir y cultivar durante el tiempo de lluvias, cuando no tenemos acceso a agua para riego, que el agua para riego lo utilizamos más en el tiempo en la época seca. Recordemos que en nuestro medio solo tenemos dos épocas, la época seca y la época lluviosa. Entonces, durante la época seca es que utilizamos nosotros los sistemas de riego, y durante la época lluviosa preparamos el suelo de cierta manera con esta tecnología secano para que tengamos humedad, retención de humedad, y que podamos almacenar agua y utilizarla como riego durante la época lluviosa. Entonces, este es el método secano que últimamente se ha estado utilizando. Entonces, estos están de la mano con los policultivos. ¿Cuáles son los policultivos? Tener diferentes estratos de cultivo en el suelo para evitar que crezcan plantas indeseadas, como conocemos a las malezas, ¿verdad? Pero realmente no son plantas malas, sino que simplemente son plantas no deseadas en el espacio, ¿verdad? Entonces, para evitarlas, pues usamos ahí el combinar diferentes plantas de diferentes familias, y de esta manera nosotros tener una cobertura vegetal del suelo, brindarle protección ante el riego y la lluvia a nuestro suelo para no perder el suelo. Recuerden ustedes que lo más rico en nuestro medio va a ser el suelo como tal. Nuestro suelo es el que tiene la riqueza de poder producir sobre él, ¿verdad? Entonces, el suelo es realmente el que tiene la riqueza, porque si nos vamos al cultivo, pues al cultivo lo podemos producir en medios sin suelo, ¿verdad? Pero siempre necesitamos el espacio para poder producir las plantas. Entonces, el suelo realmente es lo más rico que tenemos, y si nosotros vamos a estar perdiendo el suelo con los sistemas de riego por la escorrentía, pues ahí estamos mal. Entonces, ahí es donde nosotros introducimos los sistemas de protección de suelos. De ahí es donde entra la importancia de evaluar nuestros suelos y saber cómo estamos en cuanto a la estructura del suelo, en cuanto estamos en cuanto a la cantidad de materia orgánica del suelo, en cuanto está de moteado nuestro suelo, que el moteado no es uno de los compañeros, sino que lo moteado son esas manchas de metálicas o de metales o de algunos elementos minerales en el suelo, y cuando nosotros vemos un pedazo de tierra, pues vemos ese moteado, que son diferentes colores como anaranjados, grises y bueno, colores de minerales, ¿verdad? Esto, un suelo moteado no es bueno para nuestro sistema, porque quiere decir que está muy compactado y que tiene minerales dispersos en cantidades suficientemente grandes, ¿va? Para causar algún cambio o alterar el sistema suelo que tenemos. Entonces, entre mejores calidades tengamos ahí de un suelo bastante suelto, color negro, entonces ahí entra también la importancia del color. Vean ustedes que si tenemos un rango de colores, el color negro va a ser el que tiene una mezcla de mayor cantidades de colores, y por eso es que es el mejor, ¿verdad? Porque este va a contener
bastantes nutrientes, bastantes coloides, va a tener muchas características de un suelo vivo, con un color negro, poroso, ¿verdad? Ustedes, que sea granular. Entonces, este sería un suelo en calidad muy bueno, pero tenemos el otro extremo, que son colores amarillos, pálidos, sin colores, ¿verdad? Ustedes, sin tonalidades fuertes de color, sino bastante pálidos, amarillos, rojos, o bastante claros, ¿verdad? Ustedes, colores caqui. Estos son indicadores de una mala calidad del suelo debido a la falta de nutrientes, a la falta de materia orgánica, a la falta de organismos vivos que generen ahí los procesos. Recuerden ustedes que la materia orgánica en el suelo es adherida por las excretas de los animales y los restos de plantas que tenemos nosotros en el medio. Entonces, si no tenemos esto, nuestro suelo se va convirtiendo en un suelo inerte. ¿Y qué es inerte, compañeros? ¿Alguien me podría decir qué es inerte? Es el material que no presenta así algún nutriente. Inerte quiere decir que carece de vida. Inerte quiere decir que son arenas que no tienen ningún efecto en la vida, ¿verdad? Son elementos puros, son arenas, ¿verdad? Que se van quedando ahí, son minerales en grandes cantidades que al final de cuentas no sostienen vida. Entonces, cuando nosotros sembramos sobre estos suelos inertes, pues es como que si estuviéramos sembrando en arena. No hay nada que esté aportando ahí los nutrientes. Los nutrientes los vamos a encontrar en la materia orgánica, y la materia orgánica viene de los desechos de plantas y animales en descomposición, y que son adheridos al tipo de minerales que se encuentran en nuestro suelo, en nuestro medio, perdón. Entonces, de ahí es que se dice, los suelos se generan de arriba hacia abajo. ¿Y cómo es eso? Dirán ustedes. Nosotros vamos a notar al hacer una calicata. Una calicata es un agujero en el suelo que nos permite ver los horizontes del suelo. ¿Qué son los horizontes del suelo? Son las capas del suelo que nosotros tenemos, y nos sirve para evaluar visualmente los horizontes. Y los horizontes son las capas de la textura del suelo. Entonces vemos que hay en la parte baja se van desgastando la roca madre que encontramos nosotros por el magma, ¿verdad? La lava que está debajo de la tierra va generando roca, que es la lava seca, y esta piedra de lava seca, al verse bajo los efectos naturales, que se le conoce como el efecto de meteorización, entonces la roca se empieza a deshacer y empieza a generar arenas, y estas arenas deben mezclarse al quedar estas arenas disponibles, sirven de alimento para bacterias, musgos, hongos y todas la primera línea de organismos que genera el suelo. Entonces ellas empiezan a alimentarse de esta roca y de estas arenas, y empiezan a excretar, empiezan a generar hojas, o empiezan a generar la estructura de los musgos y de los hongos, y posteriormente, al morir, estas estructuras se convierten en materia orgánica. Entonces la materia orgánica mezclada con las arenas de la lava forman el suelo. Entonces el suelo va a tener capas diferentes. La capa 0 o la capa A es la capa que se encuentra con materia orgánica, es la parte arable del suelo que ustedes miran acá en la presentación. Estoy moviendo la presentación, ahí no se alcanza a leer, pero esta área es el área donde nosotros tenemos la mayor concentración de materia orgánica, y la materia orgánica
prácticamente son los elementos, los bioelementos, son los elementos que tienen ciclos biogeoquímicos, los que vimos anteriormente y que participan en la vida, ¿verdad ustedes? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el azufre, todos esos se encuentran en esta capa en mayor disposición. Conforme van bajando, se van mezclando con el suelo y con la roca, perdón. Y estas áreas ya son áreas en las que está la mezcla de las piedras pulverizadas con la piedra misma. Entonces, entre más bajamos, vamos notando que vamos a llegar a una capa de roca donde ya no es arable, donde ya no crecen las plantas. Entonces, ¿cuál es nuestro interés para regar nosotros? Nosotros vamos a regar en las primeras capas del suelo. Por eso es importante conocer cuál es la textura y la calidad del suelo que nosotros tenemos para poder calcular el área a regar y también calcular el área de las raíces, hasta dónde estas se pueden desarrollar, y también nos sirve para saber qué cantidad de nutrientes tenemos nosotros en esta área, porque a mayor cantidad de arenas vamos a encontrar una menor cantidad de nutrientes. Un suelo rico en nutrientes es aquel suelo que tiene organismos vivos, porque son las excretas y los restos de estos organismos los que brindan los elementos nutritivos al suelo. Entonces eso es lo más rico, es lo que tenemos que proteger. Y si vamos a poner un sistema de riego como lo puede ser la aspersión, puede que estemos generando un efecto negativo ahí, porque podemos generar escorrentía y pues ahí nuestra pérdida del suelo, que lo que yo les he hablado tarda años en generarse, y definitivamente pues con un día que llueva y que se genere escorrentía, nosotros podemos perder totalmente nuestro suelo. Por eso es de suma importancia nuestro suelo, la textura, la estructura y la materia orgánica, porque en la textura ustedes ven qué tan permeable es su suelo, ustedes ven qué tan cultivable es. En la estructura ustedes ven de qué está formado el suelo, cuáles son esos materiales que el suelo tiene y que generan el tipo de suelo que nosotros estamos manejando. Y vemos la materia orgánica como indispensable para que nosotros podamos tener un suelo rico, un suelo vivo, un suelo con nutrientes. Entonces ahí entramos a pensar en la calidad del agua que nosotros debemos utilizar para nuestro sistema de cultivo y para utilizar específicamente en nuestro sistema de riego. Pero ¿qué se refiere calidad? Ya habíamos, bueno, con ustedes no lo habíamos hablado, pero la calidad es lo que el consumidor busca en un producto o en un objeto o en algo en específico. Entonces, calidad son esos parámetros que deben de tener X o Y cuestión, en este caso el agua, para su utilización. Entonces, la calidad de agua que nosotros buscamos en el riego es que sea un agua que no sea aguas duras, porque las aguas duras son las que contienen elementos pesados que pueden taponear nuestra tubería. También es un agua que no tenga altas cantidades de materia orgánica, porque de igual manera estas van a ir a tapar nuestro sistema. Esto es la calidad, ¿verdad? El tipo de agua que estamos usando. Cuando hablamos del origen, es de dónde viene esa agua que estamos usando, porque el agua que estamos usando podría venir de una filtración, de un sistema de drenajes de aguas negras, por ejemplo, donde había excretas humanas, donde había orina humana, y quizás solamente se le dio una pequeña filtración para eliminar la materia orgánica y eliminar los sólidos, pero a la hora de aplicar el riego por medio de una aspersión,
estamos aplicando bacterias dañinas y que pueden matar a las personas que van a consumir el alimento por medio de la compra de los productos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos haciendo un riego con agua que proviene de aguas negras que solo han sido filtradas, esa agua va a estar cargadísima de bacterias y de enfermedades que dañan al humano. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta el origen del agua para la calidad de riego, pues podemos tener problemas muy específicos con la ley, ¿verdad? Porque incluso se puede acusar de terrorismo, como ya se dio en un momento dado para una escuela de Estados Unidos donde se mandaron fresas contaminadas con Escherichia coli, y pues todos los niños a la hora de consumir las fresas en la escuela de Estados Unidos empezaron con grandes diarreas, vómitos, y tenían problemas muy fuertes, y pues se abrió una investigación de terrorismo en el cual la persona que envió estas frutas contaminadas a Estados Unidos sin haber medido o haber tomado en cuenta el agua, y también haberse saltado todas las medidas de higiene y a todas las cuestiones estrictas que tenía que pasar en la aduana, pues lo acusaron y se empezó la investigación. Todas las personas implicadas en la cadena de exportación fueron llamadas a atestiguar, porque hubieron denuncias de los niños que estuvieron a punto de morir por esta cuestión. Entonces el origen es muy importante. El pH y la alcalinidad van a ser también de bastante importancia. La alcalinidad es igual a hablar del pH. El pH es el potencial de hidrógeno que tenemos en el suelo, es cómo se mueve el hidrógeno. Saben ustedes que el hidrógeno es uno de los elementos que tienen mayor movilidad, y a eso se refiere. Bueno, compañeros, les agradezco mucho el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o comentario. Todo claro. Estamos bien, Inge. Estamos entonces, que pasen feliz tardes. Continuamos en la próxima clase, día lunes.